Las relaciones de pareja pueden ser una de las experiencias más transformadoras de nuestra vida, pero también una de las más complejas. Nos han vendido muchísimas ideas sobre el amor, la compatibilidad y lo que significa una buena pareja. Pero, ¿qué tanto de eso es real y qué tanto son expectativas impuestas? Hoy vamos a hablar sobre lo que realmente importa en la elección de pareja, lo que no, y por qué es fundamental dejar de ver las relaciones como una fórmula matemática. Yo soy Eva Herbert, pasa adelante y siéntate cómoda para que disfrutes de un nuevo episodio de Más Auténtica Podcast. Vivimos en una era en la que las redes sociales dictan cómo debería verse nuestra vida básicamente, pero además de esto, nuestras relaciones de pareja. Tengas o no tengas una relación, probablemente has terminado comparándote con alguna pareja que has estado viendo en las redes sociales. Una pareja atractiva, con estabilidad económica, un estilo de vida impecable y unas fotos dignas de Pinterest. Eso es lo que te muestra en este momento el mundo de social media para que tú te compares. Pero, ¿acaso estas imágenes que tú estás viendo garantizan una relación sana y feliz? Pues mi respuesta es no, pero espero que en este episodio pueda ir deshilachando contigo lo que implica realmente elegir una pareja. Y es que creo que nacimos en una época en la que definitivamente las novelas, las películas, las canciones y la cultura en general ha influido en cómo nosotros escogemos a alguien. Los protagonistas de las novelas y las series que veíamos cuando niñas tenían un estereotipo en particular y eso hizo que nosotras nos imagináramos a este príncipe como en los cuentos de Disney también, que pensamos que íbamos a poder tener en algún momento. Yo también cuando era adolescente me imaginaba a ese príncipe. Y hemos crecido con la idea de que tener dinero o estabilidad económica nos puede brindar comodidad, pero eso no te garantiza compatibilidad emocional, que es un aspecto fundamental en las relaciones y que a todas estas series, películas, novelas, etcétera, se les olvidó enseñarnos. Porque, ok, la atracción física puede que sea importante, pero no lo es todo, porque al cabo del tiempo tu pareja va a cambiar físicamente y tú también. O sea, los años no pasan en vano, así te hagas todas las cirugías que existen en el planeta. Entonces, ¿qué queda después de que se va eso? Y muchas veces nos han hecho también encasillar en los roles tradicionales de género y que, aunque puedan ser útiles para algunas parejas, encasillarnos en ellos puede ser una real trampa, porque no todas las relaciones funcionan bajo las mismas reglas y lo que para algunos es inaceptable, para otros es una oportunidad de crecimiento. Y ahí es donde quiero que tú trates de imaginarte, por ejemplo, ese escenario donde una amiga, yo soy la reina de los escenarios de una amiga y otra amiga. Bueno, en el escenario uno, tu amiga tenía una relación y su pareja le fue infiel. Y ella decidió salir corriendo de esa relación, dejar todo atrás y moverse hacia una vida distinta. Y en el segundo escenario, una amiga cuya pareja también le fue infiel y en este escenario ella decidió quedarse. Ella decidió perdonar y avanzar porque ella también ha cometido errores, porque ella entendió que era importante para ella continuar, porque esa persona era lo que ella visualizaba, porque cumplía muchísimos de los planes que ella tenía en mente para ella. Y a ver, ninguna de las decisiones de estas dos amigas en dos escenarios diferentes es cuestionable. Simplemente lo que quiero mostrarte es que cada relación es particular. Por eso existe la terapia de pareja, por eso existe la terapia individual y por eso cada quien tiene que hacer su propio trabajo personal, tanto de hacerse cuestionamientos, preguntas e ir forjando qué necesita y qué no. Y ahí es donde entramos en lo que realmente influye en nuestras relaciones, en aquello que es importante para cada uno de nosotros, e ir dejando un poco atrás estos debates en las redes sociales o estas invitaciones que tiene el mundo actual para hacernos cuestionar si es correcto o no lo que estamos haciendo. Y ya para cerrar esta idea de, digamos, lo que viene de la cultura, actualmente creo que hay un debate muy interesante
en las redes sociales sobre la energía, y abro comillas, energía masculina y femenina, porque en psicología no hablamos de energía masculina y femenina entendida como en las redes sociales lo hacen, pero creo que es importante hablar de esto para entender de qué estamos hablando y que podamos tener cada una de nosotras un criterio propio. Por ejemplo, hemos escuchado hablar de este concepto de que una mujer debe fluir en su energía femenina y que un hombre debe liderar desde su energía masculina. Pero, ¿acaso no estamos simplificando demasiado lo que significa ser un humano? Si un hombre no arregla un grifo, significa que no es hombre. Si una mujer entonces toma decisiones y lidera en el hogar, significa que está en su energía masculina y eso es un problema. Lo que hacemos no nos define en términos de género, no nos define cómo tratamos a nuestra pareja, cómo nos comunicamos y cómo elegimos construir juntos. Así que, dejando fuera de la ecuación estos elementos y entendiendo que no son lo que construye una relación, voy a pasar a decirte, como profesional de la psicología y como humana que ha tenido diferentes vínculos, lo que realmente influye en nuestras relaciones. Lo que sí determina la calidad de nuestras relaciones son nuestros patrones emocionales, nuestras heridas y la manera en que hemos aprendido a amar, así mismo como lo oyes. Eva, ¿de qué hablas? ¿A qué te refieres con patrones emocionales? Bueno, fíjate, desde que somos pequeñas, nosotras estamos viendo cómo vincularnos. Lo vimos en la relación de nuestros padres o cuidadores, observamos el amor por primera vez en nuestra casa. Si nuestros padres tenían una relación basada en el conflicto, entonces es posible que nosotras normalicemos las discusiones constantes. Si hubo frialdad emocional, entonces vamos a tener dificultades para conectar. Pero si de repente en nuestra casa se hablaba de las relaciones, se hablaba de las dificultades, nuestros padres respetuosamente conversaban y aunque quizás hayan cometido errores, pudimos ver asertividad, pues entonces nosotras entenderemos que la forma de gestionar situaciones a nivel emocional con nuestras parejas va a implicar sentarnos y comunicarnos al respecto. Ahora bien, no solamente influye esa primera relación que vimos, sino relaciones a nuestro alrededor también, nuestro tipo de apego. Por ejemplo, el apego, para hacer una síntesis, ¿no? Como profesional, porque muchas veces me he dado cuenta que el apego es definido popularmente de una forma y luego en psicología hablamos de otra. Básicamente el apego es la manera en la que aprendimos a relacionarnos emocionalmente con nuestro cuidador en la infancia y que luego extrapolamos a relaciones más adelante. Existen cuatro tipos principales de apego: el apego seguro, el ansioso, el evitativo y el desorganizado. Dependiendo del autor en el que nos ubiquemos, van a ser tres, van a ser cuatro, pero bueno, a mí me gusta centrarme en estos cuatro, entendiendo que los tres últimos que mencioné son todos inseguros y el único apego que nos hace confiar en nuestra pareja, tener un buen equilibrio entre la independencia y la cercanía emocional, es el apego seguro. Ahora bien, muchas de nosotras hemos crecido con diferentes tipos de apego. Si tu caso es el apego ansioso, pues es probable que tú tengas miedo a ser abandonada, que busques constantemente validación en tu pareja, en personas externas que te digan cómo va tu vínculo y que los pensamientos intrusivos que sueles tener alrededor de tu relación te hacen sentir ansiedad, como ¿será que me va a dejar? ¿Será que va a buscar a otra persona? Y que eso que estás pensando pues termine influyendo en cómo tú te vinculas con esa persona, ¿no? Esto de los celos, esto de estar constantemente chequeando a la persona que está haciendo, etcétera. Luego el apego evitativo, que implica a estas personas que priorizan su independencia y les cuesta conectar emocionalmente, ¿no? Donde es más difícil comprometerse. De repente yo inicio un vínculo, pero luego hago ghosting o me desaparezco, no sé cómo conectar realmente, me cuesta mucho y lo que hago es decir, ay, no, es que esta persona es muy dependiente o es que esta persona quiere estar encima de mí y yo la verdad prefiero estar sola que estar en un vínculo de este tipo o solo. Y pues te has dado cuenta que te cuesta conectar en ese vínculo. Y por último, pero no menos importante, el apego desorganizado, que pues es un porcentaje más pequeño, porque para tener un apego desorganizado hay que haber tenido una infancia bien compleja, pero puede pasar que estás escuchando este episodio y te identifiques con él, que
es aquellos casos en los que hay una mezcla de ansiedad y evitación. O sea, se juntan, vamos a decir, como los dos estilos que mencioné anteriormente, que es el ansioso y el evitativo. Y en estas relaciones, tú no solamente experimentas ansiedad ante el temor de ser abandonado, sino que también te das a la tarea de abandonar tú, porque priorizas esa independencia que tienes. Y todo esto es consecuencia de experiencias que han sido inconsistentes en tu infancia. ¿Ok? Entonces, fíjate cómo ya vamos entrando en profundidad y entendemos que escoger una relación no necesariamente tiene que ver con algo muy sencillo, sino más bien complejo, profundo y que requiere ir a la vulnerabilidad de cada uno de nosotros. Cuando conocemos nuestro estilo de apego, podremos entender por qué estamos escogiendo ciertos tipos de pareja y cómo podemos mejorar nuestras relaciones. Entonces, fíjate cómo ya yo me voy dando cuenta en este momento del episodio de que, oye, mira, mi papá era una persona que era bastante fría emocionalmente o distante, no estaba casi en casa, y yo lo veía que era poco afectivo con mi mamá. Y de repente entonces me doy cuenta de que pues mi cuidadora era mi mamá o era una nana que yo tenía y ella era bastante ansiosa. No quería que me cayera, no quería que me pasara nada, siempre estaba gritando porque se asustaba y bueno, yo tengo una suerte de apego ansioso, tengo esta relación que vi de cómo mi papá se vinculaba con mi mamá. Ya entiendo por qué me vinculo con los hombres de tal forma o con las parejas de tal forma. Fíjate cómo, entonces, el ir entendiéndonos es lo que va dándonos pie a identificar por qué yo me vinculo de la forma en la que me vinculo ahora de adulta, si sé que me hace sentir mal, si sé que no me conviene, si sé que en la teoría no es lo que yo estoy buscando y necesito. Pero como Freud decía, a nivel inconsciente hay elementos de nosotros que nos movilizan y nos hacen actuar de la manera en la que actuamos y que probablemente no entenderemos hasta que vayamos a terapia. ¿Ok? Pero a nivel general creo que vamos posicionándonos en entender. Luego están las heridas emocionales y las sombras. em, Donde si, por ejemplo, nosotros fuimos o sentimos que fuimos abandonados, rechazados, humillados, traicionados o que vivimos la injusticia, esto va a influir en nuestra forma de amar. Entonces, terminamos buscando parejas que perpetúan estos patrones porque es lo que conocemos, porque es lo que nos resulta seguro, familiar, conocido. Para alguien que lo ha vivido siempre, esto es lo habitual. Entonces, reconocer nuestras heridas nos permite construir relaciones más sanas. Y aquí yo voy a entrar a un concepto que creo que es muy valioso, que es que no siempre vamos a tener la relación más sana del planeta, o sea, la relación 100% sana, porque también como que podemos caer en este ideal que no existe, porque estamos con un humano y porque somos humanas, porque nos vamos a equivocar y esa persona con la que tengamos una relación, sea hombre, mujer o el género que sea, también es una persona humana y va a cometer errores. Entonces, apuntar a relaciones más sanas suena un poco más ligero que a relaciones sanas per se. ¿Ok? Y a diferencia de lo que muchas veces creemos, no existe una fórmula universal para esa relación sana a la que apuntamos. ¿Ok? Pero lo que sí existe son tus no negociables, que son tus valores fundamentales, lo que para ti es importante, esos principios que rigen tu vida, que probablemente te enseñaron en casa y que luego tú decidiste cuáles eran consonos para ti, como la honestidad, el respeto, el compromiso. Te preguntarás cuáles son los proyectos de vida compatibles con esta persona. Oye, mira, esta persona para que sea mi pareja tiene que tener un proyecto de vida que se parezca al mío, unos planes en particular con los que yo me sienta cómoda. Y, por ejemplo, algo que también puede ser tu no negociable son las formas de expresar y recibir el amor, porque tienen que ser satisfactorias para ambos, para que tú te sientas satisfecha y esta persona también. Entonces, cuando tú tienes claros los no negociables, y fíjate que yo te estoy explicando algunas formas que son bien profundas y que probablemente hasta este momento, porque he escuchado muchos no negociables por ahí que tienen que ver con estándares sociales, y volvemos a ese punto,
Tu pareja no tiene por qué, o sea, en tus no negociables no puede estar, ¿ok? Y quiero que vayas profundo con esto y no me malinterpretes. No puede estar que tu pareja no sea un pelabola. Por favor, no pongas eso en tus no negociables. Es muy doloroso escuchar que alguien etiquete a otra persona desde ese lugar, que alguien minimice la experiencia humana en función de cuánto dinero alguien tiene. Recordemos que la posición económica y cuánto se tiene en una cuenta de banco, número uno, es una situación de privilegio con la que se pueden hacer o no. Y número dos, es un estado que puede cambiar. Entonces, muchas veces vivimos y crecemos con estas etiquetas de cómo alguien es, y me disculpan lo llana y lo clara que estoy siendo, pero nos estamos privando de tener relaciones honestas, vulnerables, profundas, duraderas, estables, solamente por algo que alguien tiene o no tiene en un momento particular. Y eso no es lo que te va a acompañar cuando a ti te duele el vientre y tengas la menstruación. Eso no es lo que va a hacer que esta persona sea respetuosa contigo, ni lo que va a hacer que esa persona te acompañe en una enfermedad. O sea, vayamos más allá de lo físico, de lo tangible y, y entendamos que un vínculo es mucho más profundo y aunque sea difícil para ti, es cómo te hace sentir una persona, es cómo te sientes cuando esa persona está contigo e incluso cómo te hace sentir cuando no está contigo, qué tan presente le sientes, qué tanto te quiere, qué tanto te cuida, cómo te habla, cuánto te respeta, te invita a reflexionar, respeta tus puntos de vista, apoya tus proyectos, es compasivo o compasiva contigo, te acompaña en los malos momentos y en los buenos también, está presente siempre para ti. Son estos los aspectos que realmente son importantes al momento de elegir una pareja. Y creo que hemos estado equivocando, porque volviendo a los cuentos de Disney, siempre era un príncipe el que lideraba el cuento. Y no importaba mucho si el príncipe te tenía secuestrada en su casa o si te hacía cambiar toda tu vida y dejar a tu familia solo para poder estar con él. Creo que ya ha llegado el momento en el que somos adultas y estas historias merecen ser cuestionadas. Y no quiero entrar como en estereotipos de nada, pero eso es lo que venden las novelas y lo que venden las películas y entonces nosotras nos hicimos una película y una idea de que ese estereotipo de hombre nos iba a elegir y nosotras solo tenemos que estar sentadas esperando y desechando a cualquier hombre que no se parezca a ellos. Y la verdad es que los seres humanos que están allá afuera, pues están esperando también ser elegidos y estoy segura de que debe haber alguna persona muy valiosa, eh, con características que seguro a ti te parecen adecuadas y que puede ofrecerte un proyecto lindo de pareja y no necesariamente se ve como el protagonista de la novela que tú veías de chiquita. Entonces, si nosotros entendemos esto y profundizamos en esto, nos va a cambiar la forma de ver el amor y las relaciones, porque vivimos cuestionando a los hombres, pero y ojo, este episodio es para parejas heterosexuales, homosexuales, etcétera. Yo lo que quiero es que tú vayas más allá, pero bueno, suelo referirme a la pareja típica normativa porque es la que tengo más fresca en la mente porque los cuentos y las películas y las series que veíamos de niñas eran así. Pero tú me entiendes, tú vas a utilizar todo lo que yo te estoy diciendo y lo vas a cambiar al género que mejor te parezca y te convenga, ¿ok? Para entender la elección que estás teniendo o que tu amiga está teniendo y no necesariamente eres tú. Creo que el hecho de entender cuáles son mis no negociables es vital y si puedes escríbelo, haz una lista, cuáles son tus no negociables, para que al momento de conocer a alguien tú puedas hacer ese repaso mental y decir, uy, no, déjame salir corriendo porque esta persona no tiene esas características, eh,
obviamente saliéndonos de lo físico, que ya dijimos que no va, ¿ok? Y centrándonos en lo profundo, lo complejo, lo vulnerable a lo que vamos a apuntar en estas relaciones. Y yo siempre he creído que hay diferentes tipos de pareja que nosotros vamos a tener en la vida y que en la medida en la que transitemos, pues las parejas van a tener una función distinta. Para mí, por ejemplo, existen las parejas de transición, esas parejas que nos ayudan a superar una etapa de nuestra vida, que nos acompañan en una fase vital, por ejemplo, ese novio que tuvimos en la universidad, o el chico que nos acompañó en verano, o esa relación que no se terminaba de concretar y que me acompañó durante todo mi primer trabajo. Pero bueno, estuvo ahí en una etapa en la que yo incluso puedo identificar a esa persona con esa etapa. Luego están las parejas que nos enseñan que aunque no se quedan para siempre, nos dejan lecciones importantes. Siempre he creído que a estas parejas son las que tienden a ser más dolorosas, esa relación disfuncional, esa relación que te hizo sufrir, con la que lloraste, de la que te costó tanto salir, pero que estoy segura que hoy en día te ha dejado grandes enseñanzas porque fue compleja, porque fue difícil y porque lamentablemente muchas veces lo más doloroso es lo que más deja huella y nos enseña. Y luego están las parejas para toda la vida o esas que aspiramos sean para toda la vida, que son esas relaciones más basadas en la vulnerabilidad, en la estabilidad y en el crecimiento mutuo. Y me gusta verlo así porque si lo vemos desde este lugar, estamos apuntando a que pasaremos nosotras incluso por diferentes elecciones de pareja. Iremos escogiendo parejas que se van adaptando a la etapa en la que nos encontramos, un poco haciendo honor al episodio anterior, ¿no? Es decir, en la medida en la que somos más jóvenes, pues tendremos decisiones particulares, aprenderemos de esos errores, luego nos engancharemos en algunas relaciones que quizás no sean las más idóneas o sanas para nosotras y posterior a ello, pues habremos definido qué es lo que yo estoy buscando, qué realmente necesito en una relación y qué no estoy dispuesta a negociar, que son esas relaciones pues donde yo ya puedo escoger más conscientemente a alguien. Como decía Erich Fromm en El arte de amar, porque es que amar no es fácil. Yo creo que nos toca transitar todo este camino precisamente porque el amor no es solo un sentimiento, como decía este autor, sino una acción, una decisión, un compromiso. Él decía que amar es un arte y a mí me encanta esa idea porque cuando lo vemos así entendemos que el amor requiere esfuerzo, requiere responsabilidad, requiere crecimiento y muchas veces estamos aspirando a una relación porque la pareja es un tema que nos han metido de chiquitas y estamos aspirando que llegue esa persona que va a llenar ese vacío porque nosotras supuestamente somos media naranja y no. Tú no estás esperando una media naranja, con una naranja completa o una fruta completa y vendrá otra fruta que se parezca o no a la fruta que tú eres y te acompañará en el momento en el que toque acompañarte. Y será una deliciosa macedonia de frutas o una bandeja de frutas, como tú quieras. El punto es que amar es complejo y en la medida en que entendamos eso, elegiremos con más conciencia, elegiremos con más cuidado, no a cualquiera que se pase por el frente, sino a alguien que cumpla con esas expectativas que yo tengo, porque es válido que tú tengas expectativas, porque no se trata solo de encontrar a alguien, sino de ser alguien que puede amar de manera sana. Y ese ser alguien implica trabajar en ti, implica cuestionarte, implica aprender de tu historia, implica ir a los lugares de tu pasado que no te gustan para revisarlos, para limpiar ese pasado que te ayude a escoger en el presente de una manera más liviana, más transparente. Porque ser alguien que puede amar es complejo, porque elegir es complejo, pero también el tipo de relación que quiero y sostenerlo en el tiempo es complejo. Pero si algo te sirve como un referente de cómo debería ser una relación, es esta frase que te voy a dejar para que tú investigues este poema de Mario Benedetti llamado Hagamos un trato. Y dice así: compañera, usted sabe que puede contar conmigo, no hasta 2 ni hasta 10, sino contar conmigo.
Y wow, ese poema completo define lo que implica la compatibilidad emocional, el entender que hay un pacto entre dos personas y esa palabra pacto suena cargada emocionalmente, lo sé, pero es que una relación es así. Una relación está cargada emocionalmente y tiene que fluir, tiene que sentirse liviana, como decía, tiene que sentirse transparente, claro que sí, pero eso es complejo porque hay que estarlo trabajando constantemente, porque hay que estar hablando constantemente, porque hay que comunicar aquello que nos gusta, aquello que no, porque habrá días bonitos, porque habrá días difíciles, porque la vida va pasando y el amor real es compañerismo, es elección diaria y es crecimiento mutuo. Por eso va muchísimo más allá de lo que estamos viendo en redes sociales y de lo que vimos en la televisión cuando éramos niñas. Porque las redes sociales y la cultura nos han vendido muchísimas ideas erróneas sobre el amor. Y me disculpan esta tiradera que tengo contra nuestra cultura. Pero es que cuando tomamos el tiempo de conocernos, de entender nuestra historia y de definir nuestros no negociables, nos damos cuenta de que es difícil amar, pero que podemos construir relaciones más auténticas y más satisfactorias. Así que, si de algo ha servido este episodio, es para que, por favor, cuando vayas a elegir a alguien, no busques a alguien que cumpla una lista superficial. Busca a alguien con quien puedas construir una vida basada en amor real, crecimiento y autenticidad. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio y será hasta la próxima. Un abracito sentido y nos vemos en el próximo episodio.